Bueno, bendiciones para todos, bienvenidos a todos los presentes y a los que nos visitan por primera vez. Doña Pastora, bienvenida a todos. Ahora vamos a pasar para el saludo entre los hermanos. Bueno, acá en pantalla tenemos la información de nuestro ministerio Abba Padre como las Águilas, que es un ministerio de restauración y evangelización. Aquí están todos los contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería, ayuda, y también invitarlos para que busquen el canal de YouTube y así puedan repasar todas las prédicas que se han dado. Es un ministerio que es guiado por nuestro Señor Jesucristo. También tenemos un número de WhatsApp en donde pueden para cualquier consulta, ayuda, consejería. Y los invitamos a buscar los diferentes cuentas, tanto Instagram como Facebook, y ver los diferentes mensajes y videos que se postean en las plataformas. Ahora voy a dar un mensaje de meditación. Lo puse por nombre Fe y Carácter. El mensaje que hoy les traigo y que Dios me puso en mi corazón desarrollarlo es que nuestra fe tiene que crecer. Fue mediante una prédica que estaba escuchando de Gloriana Montero, Dios me puso a desarrollarla, sin antes decirme que tenía que presidir. Yo dije, ok, la voy a desarrollar por si en algún momento me lo dicen. No sabía que era tan rápido. Sabemos que la fe significa creer, confiar y obedecer. Necesitamos crecer nuestra fe. Cuando Jesús caminaba entre las personas y ocurrían los milagros, la gente se impresionaba por la fe de esas personas. La fe de las personas le provocaba a Jesús manifestarse a ellos. La fe que usted tenga en el Señor llama a la manifestación poderosa de Dios en nuestra vida. Por eso, Él nos anima diciéndonos en Lucas 17:6, el Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Cualquier cosa que está impidiendo el propósito de Dios en nuestra vida, debemos de moverlo. La fe tiene que crecer así como el grano de mostaza, que tiene el potencial de crecer y es el de todas las hortalizas el que crece más. Vamos a leer Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, que significa deseo o apetito desordenado de placeres deshonestos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, en otras versiones dice inútiles, ni sin fruto, improductivos, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted crece en la fe, evitas que seamos inútiles e improductivos, como dice aquí la Escritura. A veces no vemos cosas pasar, ya deberíamos no estar lidiando con lo mismo y con las mismas cosas. ¿Para qué? Para no ser inútiles e improductivos, sino seguir avanzando. Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos añadirle a la fe 7 cualidades. Hoy me voy a referir a las primeras 3. La primera cualidad que hace que nuestra fe crezca es la virtud, y la virtud es una excelencia moral. En el diccionario de la Real Academia nos dice que es actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos, poder, facultad y potencia. Tenemos que hacer que se nos note la fe. ¿Dónde primero se debe de notar la fe? En nuestra casa.
En Gálatas 5, 19, 21 hay una lista de las obras de la carne, que por medio del Espíritu Santo nos tenemos que dar cuenta, nos tenemos que esforzar y que el Espíritu Santo traiga luz a nuestras vidas, nos dé sabiduría y discernimiento para saber qué debemos mover de acuerdo a esa lista. Aunque los demás lo hagan, pero si a nosotros el Señor nos pone algo, vamos a ser fiel con eso y vamos a cambiarlo y hacer algo al respecto. Un ejemplo que nos pone Jesús es Zaqueo, el cobrador de impuestos. Eso está en Lucas 19 del 1 al 10. Zaqueo era uno de los publicanos y era rico. Cuando Jesús entra a Jericó, Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Él se subió a un árbol y cuando Jesús lo vio ahí, le dijo que se bajara porque él hoy iba a ir a la casa de él. Cuando él tiene a Jesús en su casa comiendo, sin que nadie le hubiera dicho lo que era bueno y malo, él se levanta porque él tenía la semilla de fe en su corazón y creía en Jesucristo. Él le dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Esto se llama añadir a nuestra fe virtud. El Señor nos está llamando en esta tarde a ser cristianos realmente, que llevemos el nombre con honor, que no hagamos tropezar a otros. Decirle al Espíritu Santo: gracias por traer luz a mi vida y a mi corazón. Y tú, Señor, ayúdame a abrazar esa virtud en mi corazón y a representarte bien y que se note la clase de fe que yo tengo. La segunda cualidad es el conocimiento. En la BLB es la G 1108, que significa entendimiento, inteligencia. Tenemos que avanzar en el conocimiento, en quién es Dios, lo que Él ganó para cada uno de nosotros. Cuando no conocemos la verdad, vivimos atados, limitados, sentimos que estamos quedados o que estamos atrás. Porque la palabra en Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Debemos conocer la verdad para no andar creyendo y viviendo una mentira. Cuando el Señor Jesús nos dice: yo morí en la cruz para que sean libres. La verdad de saber cómo nos ve Dios, de quiénes somos en Cristo Jesús, nos hace también caminar libres del temor, porque el temor siempre va a tener su base en una mentira, en donde siempre va a tener un panorama oscuro y nunca va a ir bien. Pero cuando conocemos la palabra y qué dice Dios de lo que ganó, lo que Él pelea por sus hijos, para los que confían en Él, cómo Él está por delante de nosotros, entonces podemos estar y ser libres del temor. Cada vez que el enemigo quiere tocar la puerta con sus mentiras, yo tengo que ir a la verdad, que es la palabra de Dios, para mi libertad, y nos paramos en la brecha. Y siempre repetir el versículo que dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquello cuyo pensamiento en ti ha confiado. Así que hoy los invito a que traigamos a nuestra fe conocimiento, que fue lo que Jesucristo hizo por nosotros, y que decidamos vivir en la verdad de lo que Él compró para nosotros y no en la mentira que tal vez siempre hemos vivido o que el enemigo siempre nos quiere tener atrapados. Somos libres, somos hijos de Dios. El Señor quiere que crezcamos y que seamos productivos en el conocimiento de la verdad de Dios y que demos fruto. Pero siempre añade a tu fe conocimiento y vas a tener mucho fruto. La verdad y el conocimiento de las cosas nos hacen caminar seguros y nos hacen crecer. Y la tercera cualidad es el dominio propio. En la BLB es la G 1466, que dice: la virtud de quien domina sus deseos y pasiones. En muchas ocasiones actuamos por los impulsos y según nuestra conciencia. Pero cuando tenemos la fe de Jesucristo, nosotros podemos vencer esos impulsos y no actuar tan rápido. Por ejemplo, en la Biblia menciona algo muy importante: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Eso lo dice en 1 Corintios 10:23. Muchas personas no se quieren acercar a conocer la verdad porque lo ven como una regla de no se puede hacer casi nada. A veces se crían a los hijos en un esquema de mucho legalismo porque no le agrada a Dios. Pero lo que el Señor está pidiendo es que tengamos dominio propio. Quiere que sepamos lo que nos conviene, y por medio del dominio propio yo decido entre lo bueno, lo mejor. También dice la palabra en Proverbios 26:4: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Muchas veces decimos, le grité porque me gritó, le golpeé porque me golpeó, ojo por ojo, diente por diente. Pero el dominio propio te lleva a un estándar. Y cuando conocemos a Jesús, como Él respondía con sabiduría, que respondía con el bien, el mal, eso hace ver cómo nuestra fe va floreciendo, o preguntarle al Espíritu Santo antes de actuar para hacerlo de una manera correcta. Que no se hagan juicios porque yo creo tal cosa, sino que sea la verdad de lo que yo hable. Cuando nosotros esperamos y le preguntamos al Señor antes de resolver una situación, Dios nos da la gracia, el favor, y se puede restaurar y no dividir. Por ejemplo, en un matrimonio, a veces queremos ganar una discusión y entonces uno dice, yo gané, pero al final duermen separados. Pero se ganó el pleito, pero lo que se ganó fue división y problemas. Pero cuando actuamos conforme al Espíritu Santo, la idea de confrontar y arreglar es que los dos sumamos, que podamos traer unidad, y Dios se glorifica cuando haya unidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a crecer, a no actuar por impulsos, sino actuar realmente con el carácter que nos está formando. Y el mejor ejemplo que tenemos es que Dios nos dice que Él no va a ser la mejor versión de nosotros, sino que va a ser nuestra versión que se parezca a su Hijo Jesucristo. Solo para mencionarla, y no menos importante, que también debemos añadirle a nuestra fe las otras cualidades: paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahora nos ponemos de pie para hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias por permitirnos estar un sábado más acá reunidos presencialmente, Señor. Gracias por este clima que nos has dado hoy, por este calor, por todas las bendiciones, Señor, que nos diste esta semana, por el trabajo, el estudio de nuestros hijos, el hogar, por cuidarnos de cada paso que hemos andado, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres grande y maravilloso, y grandes son tus obras, Señor. Gracias por permitirnos mantenernos aquí firmes, parados en la brecha, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Descontamínanos de toda cosa que no venga de ti, de toda transferencia de espíritu. Quítanos todo agobio, toda tensión, todo cansancio, Señor. Quítalo, Señor. Pon nuestra mente concentrados en lo que hoy el mensaje que a través de nuestro pastor tú nos vas a dar, Señor. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Padre Santo, para que podamos atesorar ese mensaje en nuestros corazones y en nuestras vidas y poderlo llevar a cabo, Señor. En el nombre de Jesús cancelamos toda interrupción, tanto del internet o cualquier cosa que el enemigo quiera venir a interrumpir. Lo cancelamos, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, activa los dones, Señor. Padre Santo, que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Guárdanos, bendícenos y acompáñanos, Señor Jesús. Guarda también a los que hoy no pudieron asistir, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría y discernimiento a nuestro pastor para que pueda llevar la prédica según tu santa y perfecta voluntad. Dale fortaleza para seguir adelante llevando este ministerio, al igual que Pastor Pablo y todos los que encabezan el ministerio también. Llénalos de fuerza y de fortaleza. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, nuevamente.
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y siempre. Amén y amén. Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie para darle las gracias a Dios después de esta alabanza tan maravillosa, ¿verdad? Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este privilegio de estar reunidos en tu nombre, como tu pueblo, Señor, como el cuerpo de Cristo, siendo tú la cabeza, Señor. Venimos en esta tarde dándote las gracias, Señor, por habernos escogido del mundo, como dice la palabra en Juan capítulo 17. Gracias, Señor, porque has provisto este lugar para podernos reunir presencialmente. La Biblia dice, Señor, que hay bendición donde los hermanos nos reunimos, Señor, en armonía. Y así lo declaramos. Te damos las gracias en esta tarde. Yo en lo personal, Señor, muero del yo. Declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Padre del cielo, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para dar el mensaje de esta tarde, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús. También te damos las gracias, Padre del cielo, por Mauren, Señor, que has escogido para que sea, Señor, la maestra, Señor, de la escuelita bíblica. Te pedimos que la llenes de autoridad, poder y unción del Espíritu Santo, para que ella pueda instruir a estos niños, Señor, en tu palabra. La palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Te pedimos que ellos reciban liberación, Señor, mientras son instruidos en tu palabra, y que llenes a Mauren de poder, unción y de autoridad del Espíritu Santo. Así lo estamos pidiendo en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Pueden sentar. Bueno, tenemos hace 15 días que no tenemos prédica, ¿verdad? Teníamos reunión de intercesores. Y en esta tarde el Señor nos pone en esta filmina que Juan David la consiguió, que es muy gráfica. De hecho, ahí está prácticamente el resumen de toda la prédica. Nosotros, los creyentes, estamos en un camino. El camino es el Señor Jesucristo. Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, en el camino van a haber eventos y situaciones que están en la palabra de Dios, donde si estamos en obediencia, el Señor nos va a acompañar. Está en el Salmo 23, ¿verdad? En el versículo 4. Dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esta filmina hay un camino y hay una parte, ¿verdad? En medio de un bosque, y hay una trampa, que es una trampa que está a la vista. No es una trampa que esté escondida, pero tiene un mecanismo, ¿verdad?, de activación en el centro. Y hoy vamos a ver que eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que la ofensa o ofenderse es la palabra precisamente que en griego significa ese mecanismo que activa una trampa. Porque Satanás tiene trampas en el camino donde si uno no se percata, el que pierde es uno, el que se estanca es uno, el que se atrasa o retrocede es uno, y puede ser incluso que uno no llegue al destino final, que es la salvación. Entonces el objetivo, ¿verdad?, principal de toda la Escritura es que todos lleguemos a la vida eterna, a la salvación, y que nadie se pierda. ¿Ok? El Proverbios 19:11, que viene abajo de la trampa, en la parte inferior de la filmina, dice prácticamente cuál es la solución a no caer en esa trampa, ¿verdad? Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto es como brincársela, ¿verdad? Y seguir adelante. Pero vamos a ver hoy de que si nosotros no estamos alerta, podemos caer en una trampa que se llama el estar ofendido, amargado, lleno, ¿verdad?, de rencor, de odio, y caer en una trampa donde Satanás detiene el caminar de un creyente y lo tiene en una prisión de amargura, y ese no es el objetivo de Dios con nosotros.
¿ok? Y si ponemos atención, estamos en semana 11 de este año. Hemos estado dándole énfasis en las prédicas de enero y febrero al tema del ocultismo, ¿verdad? Hemos estado viendo qué es lo que dice la Biblia acerca del ocultismo y cómo la prédica del ocultismo que se dio hace unas semanas, cuando la empezamos a dar, se dijo claramente que estaba dirigida a dos segmentos. A gente que practica el ocultismo sin saber que eso es pecado delante de Dios. Y el otro segmento es la gente que lo practica y maldice al pueblo de Dios voluntariamente. Y tanto en un caso como en el otro, ¿verdad? El arrepentimiento y la conversión genuina, esa es la solución. Pues hoy vamos a ver, ¿verdad? Que así, prácticamente lo que vamos a ver hoy, es que también esta prédica va dirigida a dos tipos de creyentes. Podría ser tres, ¿verdad? Porque están los que nos ofendemos fácilmente, ese es un segmento. Después están los que ofenden de una manera involuntaria y los que son conscientes de que son hábiles para dañar con la boca y lo siguen haciendo. Y en los tres casos, ¿verdad? Vamos a ver y a escudriñar qué dice la palabra. Aquí hay una filmina donde dice que hay una advertencia contra las personas que causan tropiezos. La trampa que vimos en la filmina es un tropiezo, porque eso detiene el caminar. ¿Okay? Un tropiezo no es solo algo donde uno pierde el equilibrio y se cae. No, una trampa es también un tropiezo. Y vamos a ver que en Lucas 17, del 1 al 4, hay una advertencia que Jesús dice. Primero dice que es imposible que no hayan ofensas. No es posible no ser ofendido alguna vez en la vida. Mucho menos en el tiempo profético en el que estamos, donde la persecución a los creyentes, ¿verdad?, es cada vez más fuerte. La Biblia dice que en el tiempo del fin o en el tiempo final, la maldad de muchos se va a multiplicar. Perdón, que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué dice que la maldad se multiplica? Yo lo he visto, por ejemplo, cuando uno va manejando y llega a un puente donde, digamos, dos vías se unen en una sola. Y si uno ha hecho mucho tiempo la fila en la del carril que le toca, como que no le gusta dar campo a la gente que viene del lado derecho, ¿verdad?, pidiendo campo con la señal puesta. Tanto así que hay gente que se enoja si uno le da campo, le pitan atrás, como que no, a ellos no. Pero generalmente cuando uno le da campo al que está pidiendo que le hagan un espacio, le da campo al que está a la par de él. Eso uno lo puede observar, porque la persona de adelante hace lo mismo que hicieron por él, ¿verdad? Entonces no le duele dar campo, porque ya le dieron campo a él, entonces le da campo al otro. Y así vamos entrando todos, digamos, en la fila. Quiere decir que también la bondad se multiplica. La bondad, la benignidad es fruto del Espíritu. Pero la maldad también se multiplica. Ahora Gloriana, ¿verdad?, lo estaba diciendo, el tema de ojo por ojo. Y no es ojo al cuadrado, es que todo el mundo queda ciego, ¿verdad? O sea, el tema es que si yo me ofendo fácilmente y tengo una manera de reaccionar a vengarme, entonces la maldad se va a seguir multiplicando. Porque entonces, como me lo hicieron a mí, entonces yo lo hago. Y ahí va, ¿verdad? Tanto que lo podemos ver hoy, ¿verdad? El tema moral. En todos los lugares, en los lugares de trabajo, en la calle, en escuelas, colegios, en todo lado la parte moral está como la Biblia dice que tiene que estar antes de la segunda venida del Señor. No hay lealtad, hay traición, amadores de sí mismos, dice impetuosos, sin afecto natural, intemperantes, que es que no tienen dominio propio, de desobedientes a los padres, y ahí viene una lista enorme. Ok, entonces el Señor Jesús dice que es imposible que no vengan ofensas o tropiezos. Lo que sí viene es la opción que uno tiene de cómo reaccionar a la ofensa, que esa es la enseñanza, ¿verdad? Cómo reaccionamos a la ofensa para nosotros pasar por ese tropiezo y no caer en una trampa donde el que queda pegado es uno.
Entonces dice ahí, es imposible evitar que haya quienes instiguen al pecado. La palabra que se usa en ese versículo es la palabra escándalon, en griego, ¿verdad? Que ahí viene escándalo. Pero bueno, el Señor la usa, escándalo. Y ahí está, ¿verdad?, en la nomenclatura para el que la quiere investigar. Otras versiones dicen que es imposible que no hayan ofensas. En este caso, vamos a ver que la misma palabra que pone el Señor Jesús aquí, se la dice el Señor Jesús a Pedro cuando Pedro le está diciendo que no pase por la crucifixión. La misma. ¿Ok? Nada más para ir poniendo en contexto el alcance que tiene la palabra tropiezo. Porque Pedro no estaba ofendiendo al Señor Jesús cuando le dijo eso. Le estaba diciendo algo que va en contra del plan de Dios con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nunca guardó rencor con ninguno de los que le hicieron agravios. Y ahora vamos a ver una lista corta de los agravios que él tuvo que padecer sin guardar rencor. Porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro Dios, y la Biblia dice que no es más el siervo que su maestro. Mucha gente se ofende cuando lo tratan a uno como un siervo. ¿Verdad? Le pedimos a Dios, Dios, quiero ser tu siervo, pero me ofendo cuando me tratan como un sirviente. Entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? Que si somos siervos, hay que acostumbrarse a que a uno lo traten como un sirviente, porque somos sirvientes de Dios, ¿verdad? Todos. Ahí dice, ay de aquel que incite a pecar. Y dice, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada en el cuello, que ser culpable de que uno de estos pequeños caiga en pecado. Y en este contexto no está hablando de niños, está hablando de creyentes. Estad pues atentos, si tu hermano peca, repréndelo. Ok, hay un procedimiento. ¿Ok? Y si cambia de conducta, perdónalo. Aunque en un solo día, y puse en un solo día en mayúscula, porque hay un versículo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el mismo Señor Jesús es congruente con el tema de que en el mismo día, ¿verdad? Sin que se ponga el sol, lo ofende a uno 7 veces y 7 veces le pide a uno perdón, hay que perdonarlo. ¿Ok? Entonces, hay que guardar en la mente este versículo donde el Señor dice que es imposible. Si uno es fácilmente ofendible, ¿verdad? Digamos que mucha gente dice que es que tiene la piel como el de una cebolla. Es una analogía, ¿verdad? Si uno es sensible a los maltratos, el corazón se va a llenar de resentimiento. Y ese es un corazón donde si se llena de resentimiento, de amargura, de ira o de odio, cada vez va quedando menos espacio para el Espíritu Santo. Y se le hace una habitación a Satanás, que eso lo vamos a leer también, ¿ok? Entonces, si 7 veces lo ofenden a uno y 7 veces le piden perdón a uno el mismo día, hay que perdonarlo, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a perdonar. Ok. Aquí es donde están los 2 segmentos de los que yo decía antes. Hay gente que ofende al propio, que sabe que tiene esa habilidad para tocar las fibras, ¿verdad?, de alguien para herirlo. Tanto que la Biblia le dice en Proverbios 26, 28, la lengua falsa, también traducida como mentirosa, atormenta al que has lastimado, y la lengua lisonjera hace resbalar. ¿Por qué viene ese versículo ahí? Porque uno también tiene que entender que cuando una persona adula a otra, también puede ser una trampa. Porque Satanás usa las 2 cosas, la ofensa y la adulación. La ofensa es directamente para estancarlo, con odio y rencor. Y la adulación, ¿verdad?, es para desviarlo del camino. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, ¿verdad?, hay un personaje que recibió adulación de un rey al punto donde se desvió el camino. ¿Quién fue? Balaam, ¿verdad? Balaam recibió honores y recibió un montón de halagos de parte de Balac, que era un enemigo de Israel, y porque lo tiraron para arriba, lo adularon, se salió del camino.
Balac no llegó con ofensas, o sea, no lo quería estancar a Balaam, le quería sacar algo, ¿verdad? Y desviarlo del camino de la obediencia, y lo hizo. Entonces, en este versículo dice que una persona que lastima de palabra adrede a otro, primero dice que es mentiroso, y segundo, que odia a la persona que está lastimando. Puede decir lo que sea después, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Entonces, este segmento es alguien que está al propósito, metiendo, ¿verdad? Por decirlo así, la espina de dejar a la persona lastimada. Y la Biblia dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay un contraste. Si una persona lo va a exhortar a uno y lo está haciendo de una manera donde está hiriendo a la persona, no debería estar exhortando. Y ahora lo vamos a ver que eso está en el libro de Santiago. No lo debería estar exhortando, porque no lo está haciendo como la Biblia dice. ¿Ok? Dice, por el contrario, que la lengua de los sabios es medicina. La medicina cura, ¿verdad? Resuelve el problema. En cambio, dice aquí, Proverbios 12:18, que hay gente que tiene como una espada en la boca, ¿verdad? Y el otro, el Salmo 19, del 12 al 13, que es para todos, porque quienes no hemos ofendido una, ¿verdad? O muchas veces. La Biblia de hecho dice, ¿verdad? En el libro de Judas, Santiago capítulo 3, cuando habla de la lengua, que todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que aquí nadie se salva. Todos hemos ofendido muchas veces. La idea es dejar, ¿verdad?, el hábito de ofender y lastimar a las personas, y cuando uno lo lastiman, ver qué es lo que dice la Biblia, para que no se convierta en una trampa de amargura. Dice el Salmo 19, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Esto es para la gente que lo hace sin darse cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el versículo anterior dice que hay que reprenderlo? Ese reprenderlo, ¿verdad?, calza más para la gente que podría estar en este lado, que lo está haciendo sin darse cuenta, ¿verdad? Ya si lo está haciendo adrede, es otra cosa. Porque nosotros tenemos, la Biblia dice que Dios es el que venga los agravios. Y ya vamos a ver que el mismo Señor Jesús nos deja a nosotros un ejemplo. Ok. Aquí en esta filmina viene el tema de la foto inicial. Bueno, de la filmina inicial, que es que la ofensa usa una carnada. Si a uno lo ofenden, uno todavía no ha caído en la trampa. Es la reacción de uno lo que lo mete en la trampa. ¿Ok? Entonces, ¿qué carnada usa el diablo para dejarlo uno pegado en esa trampa? El orgullo herido. El orgullo herido es el primero, porque cuando uno lo ofenden, ¿verdad?, a uno le duele en el orgullo. A veces duele el pecho un poco, ¿verdad?, cuando uno lo ofenden. A otro le duele el estómago, a otro le duele todo, ¿verdad? Pero también el tema de que uno pierda el control de la situación, de que ¿verdad?, lo bajen, o que lo subestimen, o lo menosprecien, o en todo caso que lo desprecien, ¿verdad? El trato injusto, sí. El trato injusto es parte de lo que el Señor Jesús pasó. Lo vamos a ver en una lista corta. El Señor Jesús fue condenado injustamente. Y tras de eso, escogieron a Barrabás. Y tras de eso, vamos a ver, tras de eso, porque cuando el Señor llegó a la crucifixión, como que la traición, ¿verdad?, y los agravios de todos hacia Él, empezó a subir en intensidad y en frecuencia. ¿Qué pasa si el Señor hubiera reaccionado como reacciona uno cuando lo ofenden? Se va para otro lado y dice, no, la verdad es que ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué voy yo a la cruz por estos? Ok, hay que poner atención, porque es el mismo objetivo. El mismo objetivo de Satanás es desviarnos del destino final.
Y además de eso, quitarnos el gozo, y vamos a ver otras 3 cosas, que son las 3 Ds. 3 Ds es lo que vamos a ver. Ok, entonces, la ofensa en sí no es la trampa, es la reacción. Porque si yo me dejo atraer a un comportamiento, ¿verdad?, donde ya yo no le hablo a la persona, la aparto, o mejor dicho, ya no existe, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que ya murió para mí. Hasta ese punto, ya ya caí en la trampa, ¿verdad? Porque ofensas, dice el Señor, que es imposible que no hayan. El tema es cómo reacciono yo ante la ofensa. Pero el que queda pegado en la trampa soy yo. La Biblia dice en este versículo de Mateo 16, ¿verdad?, que cuando Pedro, tomándolo aparte al Señor Jesús, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? Censurar al Señor por lo que dijo. O sea, le estaba diciendo, ¿cómo se le ocurre decir que usted que va a morir en la cruz? O sea, Dios guarde, ¿verdad? Tenga como misericordia de usted mismo, o sea, como no lo haga. No lo estaba ofendiendo al Señor Jesús, ¿verdad? Tampoco es una lisonja, más o menos, porque no es una adulación directa, ¿verdad? Le está diciendo que ponga su vista en Él mismo, que se enfoque en Él, no en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor se volvió y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es la misma palabra que sale, ¿verdad?, en la filmina inicial, donde dice que es imposible que no vengan tropiezos. También traducido como ofensas. Entonces, escándalo no solo es un tropiezo, sino también es una ofensa, y también en el griego original, escándalon significa el dispositivo de una trampa, ¿verdad? Dice el detonador de una trampa o un palo de una trampa, también es el lazo de una trampa. Cualquier impedimento que se coloca en el camino y que hace que uno tropiece o caiga. Entonces, por eso es que el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice a Pedro que está haciendo un tropiezo para él. Y le dice por qué. Porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces una ofensa, cuando a uno lo ofenden y a uno le duele y se amarga, ya lo tiró a la carne, pero de un solo. ¿Por qué? Porque en las obras de la carne está la ira, la contienda, las enemistades, las envidias y toda la lista. Entonces es como una trampa para dejarlo a uno pegado en la carne. Don Aldo, Dios lo bendiga. Bienvenido. Estamos entonces, aquí el Señor Jesús reprende a Pedro y le dice que lo que él le dijo no viene de Dios, porque lo que Pedro le estaba diciendo lo estaba desviando, ¿verdad?, del plan de Dios que estaba profetizado desde hace más de 2 milenios en el Antiguo Testamento. Cosa que no solo lo hizo Pedro, ¿verdad? Si vemos la tentación que el Señor Jesús recibió en el desierto, es lo mismo que quería hacer Satanás. Era sacarlo de la misión para que no muriera por todos los pecadores. Y aún así, el Señor no trató de una manera soez a ese ángel caído. Lo conversó con él. Ahora, pudo haber sentido enojo el Señor. Usted sabe lo que es que un ser creado le ofrezca al dueño lo que es de él. Pues eso es una ofensa. O sea, que un ángel creado le ofrezca al dueño de todo los reinos de la tierra y su gloria, pero que lo adore postrado. Y Jesús no se enojó. Entonces vamos a poner en perspectiva el tema de cuando a uno lo ofenden. Porque comparado con las ofensas que recibió el Señor, lo que nosotros recibimos no es nada. Ok. Entonces, un tropiezo, escándalo, no necesariamente es una ofensa, sino es todo lo que uno recibe que lo aparta del camino de Dios. ¿Ok? Es un tropiezo directo al destino y propósito eterno. Por ejemplo, si una persona se ofende y empieza a darle vuelta a la ofensa, es que me dijo, y además de eso me lo dijo enfrente de fulano y mengano y sutano, ¿verdad? O sea, siempre hay un periodo de tiempo donde
uno se carbonea solo. Y el enemigo, ¿verdad?, también participa, porque eso es lo que él hace. Es que uno esté dándole vuelta a la ofensa. Y es que me dijo esto, y me dijo el otro, ¿verdad? Y eso, uno puede llegar a estar tan ofendido con una persona que deja de orar, porque mete a Dios en la misma gaveta. Y el Señor no tiene nada que ver. Pero entonces ya uno no tiene ganas de orar porque está resentido, porque es una injusticia que a mí me traten, ¿verdad?, como, no sé, y ahí ya viene, ¿verdad?, dándole la vuelta y la vuelta. Entonces sí lo sacan a uno del enfoque. Es una trampa muy sutil del diablo. ¿Por qué? Porque entonces uno se enfoca en uno. No, es que yo, es que el mí. Y es que entonces ya no voy. No, entonces ya no, la misión ya no. ¿Por qué? No se lo merecen, no se lo merecen. No, eso es uno el que está perdiendo. Y el Señor Jesús no cayó en esa trampa. No cayó en la trampa de Pedro. Ahora, Pedro no lo dejó así nomás, le explicó por qué. ¿Verdad? Y Pedro seguro se sorprendió de que le dijera Satanás. Ahora, ¿por qué le dice Satanás? Porque Satanás significa adversario. Hace unos días doña Alexandra puso en un estado que una persona que no le ayuda a uno a llegar al destino final de Dios no es una amistad, sino que es un enemigo. Y es cierto, porque Satanás usa personas para que uno se desvíe del camino, ya sea por una ofensa o también adulándolo, ¿verdad? O convenciéndolo, que en todo caso fue lo que trató de hacer Pedro con el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, que lo que está diciendo, viene de Satanás porque él está poniendo la mira en lo de los hombres y no en lo de Dios. Ese es el objetivo de una ofensa, que uno rompa la comunión con Dios, porque está enojado, tanto que ya no ora y no puede adorar a Dios a veces. Si hay mucho enojo, uno no adora a Dios. Y el rey David lo escribió y le dijo al Señor: saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Quiere decir que estaba metido, ¿verdad?, en una trampa donde él no sentía el gozo y además de eso tampoco quería adorar a Dios. Sí. Entonces ahí viene otro versículo donde dice en 1 de Pedro 2 que nosotros fuimos llamados a padecer también como Jesucristo padeció. Y las persecuciones históricas de la iglesia cristiana verdadera, porque hay falsas doctrinas también, tienen que ver con persecución para matar a los creyentes. Digamos que esa sería la ofensa máxima, que lo quieran matar a uno. Todas las demás son palabras o agravios. Pero ya hoy, ¿verdad?, en alguna parte del mundo están matando cristianos por su fe. Ahora, si una persona llega a esta situación y tiene piel de cebolla, por decirlo así, en el sentido, ¿verdad?, de que se ofende fácilmente, bueno, la máxima ofensa que podemos recibir nosotros es que tengamos que dar la vida por nuestra fe. Entonces el Señor nos está preparando primero para que entrenemos, ¿verdad?, el tema de que cuando a uno lo ofenden hay que arreglar eso inmediatamente. Y ahora vamos a ver que es un principio espiritual arreglarlo el mismo día que sucede el malentendido o la ofensa, el mismo día. Gloriana lo puso ahora un ejemplo con el tema de los matrimonios. Yo traía ese ejemplo también, lo traigo, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Que eso lo dice la Biblia. Ok. Aquí hay una lista muy corta de algunos de los agravios y ofensas que tuvo que pasar nuestro Señor. Primero, ¿verdad?, como niño, porque fue niño y tuvo que irse a Egipto, ¿verdad?, porque lo quería matar Herodes, una persecución de niños. Eso yo creo que el Señor, ¿verdad?, lo pudo haber ofendido de saber que desde pequeñito, ¿verdad?, él fue buscado para matarlo. Si uno se pone a pensar en historia común y corriente, ¿verdad?, de la humanidad, por eso es que muchos pueblos matan niños para no dejar, ¿verdad?, cabos sueltos, para que ese niño cuando crezca sea un enemigo adulto y se venga a vengar del que lo trató de matar o el que mató a sus padres. Es un tema, ¿verdad?, que en el mundo caído es parte de. Eso lo pasó el Señor Jesús y eso no lo llenó de amargura, por lo menos no hay ningún, ¿verdad?, ni de odio
hacia la familia de Herodes, ¿verdad? Porque después estaba Herodes Antipas, que era hijo del Herodes el Grande. Ni siquiera en el diálogo que tuvieron, ¿verdad? Él le reclamó el tema de que el papá lo había mandado a buscar para matarlo. Eso es un agravio. Ok, pongámoslo en un balanza, ¿verdad? Con lo que nosotros decimos que nos ofendieron. La tentación de Satanás es una ofensa. Si uno se pone, ¿verdad?, a pensar que es Dios en un cuerpo humano y viene Heilel, ¿verdad?, o Lucifer traducido del latín, y lo tienta y le ofrece lo que es de él, eso puede generar ira en cualquier persona, ¿verdad? Porque tras de que dé cobra, hay un dicho que dice eso, tras de que dé cobra. Pero no, el Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, escrito está 3 veces y ahí quedó eso. Ahora, ¿quién fue el primero en participar después del bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, de sacarlo del camino? El mismo que participó en el libro de Job para sacar a Job del camino. Es el mismo personaje. ¿Ok? Ahora, cuando él no le sale de un solo, él se quita o se retira y empieza a mandar gente. En el libro de Job, ¿a quién mandó después? A la esposa. Primero mandó a la esposa, ¿verdad? ¿Y qué le dijo la esposa? Aún guarda su integridad, maldice a Dios y muérete. Lo mismo que quería que Satanás que hiciera Job, manda, ¿verdad?, a un vocero. Y después manda 3. Y vemos al final, ¿verdad?, cómo Job en ningún momento se quejó ni blasfemó en contra de Dios. Quiere decir que Job pasó por alto la ofensa. Y era algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Perdió los hijos, perdió sus bienes materiales, perdió su salud. Y la esposa, digamos que en ese caso no lo apoyó. Y después vienen 3 amistades, ¿verdad?, a caerle encima con el tema de que era culpa de él, y aún así sostuvo. Job también pudo haberse sentido ofendido, ¿verdad? La incredulidad de la propia familia de Jesús es parte, nos va a pasar a nosotros. Por supuesto, está en el libro de Mateo 5, ahí dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El Señor en la palabra nos deja todo lo que puede suceder en el camino. Y es un versículo, ¿verdad?, que está escrito, que dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, primero dice que vamos a ser aborrecidos. Mateo 10, del 34 en adelante dice, Jesús causa división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Le pasó al Señor Jesús, ¿sí? La Biblia dice que los mismos hermanos de él no creían en él. Ahora él se resintió, se ofendió, vivió en amargura o en resentimiento. No, él brincó, ¿verdad? Pasó por alto la ofensa, porque tenía clara la meta, el objetivo. ¿Ok? La negación de Pedro, conforme va acercándose el tiempo de la crucifixión, ¿verdad?, empiezan a subir más los agravios. ¿Por qué? Porque era también parte del plan, ¿verdad?, que lo negara, que lo traicionara, que lo negara Pedro. Y él oyó, porque Jesús, ahí dice en el relato, que Jesús lo vio y que Pedro salió a llorar, ¿verdad?, afuera del patio. O sea que Jesús lo oyó negándolo. Después, la traición de Judas, antes de la crucifixión, todo antes de la crucifixión, ¿verdad? Porque ahí, si Jesús no hacía eso, entonces nosotros estaríamos listos. Quiere decir que cuando nosotros estamos avanzando en el camino, ¿verdad?, y estamos haciendo la voluntad de Dios, Satanás va a poner el mismo patrón, ¿verdad?, de tropiezos, y en este caso específico estamos estudiando la ofensa. El Señor Jesús, esas son algunas de las ofensas, algunas, no todas. Y Él en ningún momento reaccionó como reaccionamos muchos de los creyentes, ¿verdad? Ni siquiera a Judas lo trató, ¿verdad?, mal después de que le dio el beso y lo entregó a los líderes
judíos para que lo juzgaran. No, le dijo amigo a Judas. ¿A qué vienes, amigo? Le dijo así. Ese es Jesús, ese es el Señor Jesús. ¿Ok? También las burlas y los castigos de los romanos, de que lo condenaran injustamente. Porque a veces uno dice, no, es que eso no es justo lo que me están haciendo a mí. Bueno, pero entonces, si la Biblia dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, quiere decir que el yo interno debería estar muerto. Y uno cuando va a una vela, ¿verdad? Y uno ve la caja, le puede pellizcar al muerto y meterle un alfiler y ya no siente nada, pues está muerto. No es que uno no sienta, ¿verdad?, la ofensa, porque hay un versículo que dice, airaos pero no pequéis. Y el Señor Jesús se enojó, ¿verdad?, cuando Él sacó a los ladrones y a los mercaderes del templo, pero no pecó. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a recibir el nivel, ni la frecuencia, ni el grado de ofensas y agravios que el Señor Jesús vivió. Y aún así, el Señor no falló. Quiere decir que nos dejó el ejemplo. Uno de los más serios de los agravios, antes de esta filmina, sigue siendo hoy. Porque el Señor Jesús tiene que escuchar y ver el rechazo, ¿verdad?, las blasfemias, las herejías, las burlas hacia Él, de casi 8,000 millones de personas, quitémosle un 1%. Y aún así, ¿verdad?, Él es paciente, misericordioso. Si hay un día para la ira, dice la Escritura, ¿verdad?, que es la gran tribulación, pero Él no reacciona como reaccionamos nosotros. Ok, esto es uno de los puntos centrales de la prédica. La ofensa es lo que nos hacen a nosotros. La amargura, el resentimiento o el odio o la ira, eso nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces sí hay una elección. Uno puede escoger cómo reacciono yo a la ofensa, porque el que se amarga es uno, el que se enferma del estómago es uno, el que le da insomnio es uno, el que le da taquicardia, un infarto. Hay veces que la gente le da que por un disgusto le da un infarto. Y el otro puede estar, ¿verdad?, como si nada, porque se murió fue el otro. ¿Ok? Entonces, la ofensa es inevitable, la reacción a la ofensa es voluntaria. Uno no tiene que caer en la trampa de guardar el rencor. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Cuál es el procedimiento bíblico? La Biblia dice, ¿verdad? Primero, claro, nunca hay alguien que diga, no, es que me ofendieron a las 11 de la noche, ya es de noche, ya tengo que ir hasta el otro día. El tema es que tiene que ser en tiempo real, si es que hay dominio propio. Si no hay dominio propio y la ira está dentro, es mejor no decir nada. Porque hay un versículo que dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Repito, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Si uno ya perdió el dominio propio, ¿verdad?, y siente que va a decir algo que después hay que ir a recoger, es mejor no decir nada. Pero en el momento en que uno llega a la casa hay que entregarle eso al Señor Jesucristo inmediatamente, porque la Biblia dice en Efesios 4, además, dice el apóstol Pablo, no pequen al dejar que el enojo los controle. El pecar es dejar que el enojo me controle a mí, que me domine. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La palabra lugar, ¿verdad?, en el griego original es topos, que es un lugar, un cuarto, es abrirle una habitación al Satanás y decirle, aquí está su cuarto, aquí, entre. Entonces, ¿quién voluntariamente quisiera que Satanás tenga oportunidad, poder, ocasión para actuar, para dañarme a mí? Si lo que va a venir es a quitar primero la paz. Primero la paz, la que se va. El gozo se va también. Cuesta mucho estar enojado, ¿verdad?, por una ofensa y tener gozo, a menos de que sea sarcasmo. Ese no es el gozo del Señor. No, el gozo del Señor, ¿verdad?, desplaza cualquier emoción desordenada. Pero si yo no estoy en una condición de poder, ¿verdad?,
hablar con modo, porque no tengo dominio propio, entonces hay que dejar un tiempo, ¿verdad? Para que se calmen las aguas e ir a arreglar eso inmediatamente. ¿Por qué inmediatamente? Porque ya se le dio un lugar a Satanás. Entonces, ¿quién quisiera darle un espacio a Satanás para que venga a destruir un hogar, a un hijo, a un matrimonio, una congregación? En una congregación no pueden haber casos donde alguien no le hable a otra persona por rencor o por resentimiento. Eso no puede ser. Yo podría decir no debería ser, pero no puede ser, porque eso no tiene que estar en el cuerpo de Cristo. Eso puede estar en gente del mundo, hasta la propia familia de uno, porque a uno lo apartan, ¿verdad? Pero la Biblia dice que dar lugar al diablo es acondicionarle un cuarto en el corazón de uno. Eso es lo que significa. Y nos va a dañar porque él no va a desaprovechar la oportunidad. Y vamos a ver que hay 3Ds. 3D no es tercera dimensión, es que así más o menos, ¿verdad? Fue lo que el Señor puso. A ver, estrategias. Estrategias. ¿Y por qué puso la filmina con el fuego ahí? Digamos que pudiéramos escuchar una reunión de demonios en el infierno. Digamos. ¿Qué estrategia podrían ellos tener, verdad? En contra de la iglesia de Cristo. Hay muchas, ¿verdad? La Biblia dice que no hay que ignorar sus maquinaciones. Pero dividir es parte de lo que ese reino hace, porque la Biblia dice que Jesús en Lucas 11 dijo que el reino de Satanás no estaba dividido, pero él divide. También él distrae y él desacredita. Esas 3 cosas son las que busca el enemigo si uno cae en la trampa de la ofensa. Primero, divide familias. Y hay un versículo que dice que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué significa eso? Hay hermanos que duran 30, 40 años enojados por una ofensa, por un agravio. 30, 40 años. Algunos se mueren sin perdonarse. Algunos se mueren sin volverse a ver, porque no se soportan, porque ya se murió para mí. Esa es una frase, ¿no? La hemos oído. Dividir, ¿qué más? Hermanos en la congregación. Dividir matrimonios, y es algo que viene como por naturaleza, ¿verdad? Cuando uno yo casado, por ejemplo, un matrimonio que tenga la Biblia dice que no hay que irse, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No quiere decir que uno no llegue acostado a la cama enojado con la esposa, pero la Biblia dice que no tiene que permanecer a que amanezcan enojados, ¿verdad? Porque digamos que hay puntos que suman y restan en un pleito de ese tipo. Primero, el que habla primero es el que pierde, ¿verdad? Cuesta que el primero sea el que ponga abajo. Eso es un punto menos en el pleito, el que pone abajo primero. Otro punto menos es pedir algún favor mientras uno está enojado, ¿verdad? Guarde, estamos enojados. Hablar de temas en común, no, porque no hay comunicación. Y eso lo traemos todos los seres humanos, unos más y otros menos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? En un matrimonio, en una congregación, porque nosotros somos la novia del Cordero, nosotros somos, ¿verdad? Estamos comprometidos con el Señor. Ahora Él viene por una esposa limpia, pura, sin mancha y arruga, no viene con una que esté peleada y dividida y orgullosa y que no pone abajo, o que cuando pide perdón se justifica. Es que usted acuérdese que ya vamos a ver una serie de recomendaciones. Dividir es, ¿verdad? 100% un plan que Satanás tiene. Porque una iglesia dividida es menos eficaz y es una iglesia debilitada. La debilita con la división. Distrae, por supuesto. ¿Por qué lo distrae? Porque lo mete a uno en una prisión que se llama una cárcel de amargura. Entonces yo ya no hablo, ya no participo, ya no digo nada, ¿verdad? Porque estoy bloqueado. Tengo un bloqueo emocional donde estoy resentido y enojado. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que la persona tenga razón de estar así. Yo no estoy diciendo que no. Lo que no está bien
es que ese veneno se quede ahí guardado. Hay que conversar con la persona que hizo la ofensa. O si fui yo el que hizo la ofensa, tengo que ir a conversar con la persona que ofendí. Porque la Biblia lo dice, que si yo llevo una ofrenda al altar y me acuerdo de que algún hermano está enojado contra mí, que deje eso ahí y vaya primero y me reconcilie con el hermano y después regrese. Eso es lo que dice la Biblia. Una cárcel de amargura es una interrupción. ¿Interrumpe la comunión con Dios? Sí, porque entonces mentalmente, ¿cómo va a tener yo tiempo para meditar en la palabra si me está dando vuelta lo que me dijeron? Y que me ofendió, y que me humilló, ¿verdad? Y se burló de mí. Y ahí va, y sigue, y sigue, y sigue. Desacreditar. Desacreditar es quitar el testimonio. Eso es lo que quiso hacer Satanás con Job, ¿verdad? Quitarle la reputación delante de Dios, pasándolo por una serie de eventos donde el objetivo de Satanás es que Job blasfemara. No lo logró, no fue fácil para Job. Y además de eso mandó por lo menos 4 personas, ¿verdad?, a caerle encima a Job con agravio, más que todo verbal, porque ya estaba enfermo de una llaga y aún así no logró su objetivo. Desacreditar, ¿verdad? Si a uno le quitan el testimonio de que mucha gente dice, es que para ser un cristiano como ese, mejor me quedo donde estoy. Eso es muy común en gente, ¿verdad?, que a uno le llega a predicar. Es una fortaleza mental que ya el diablo puso, ¿verdad? Porque digamos son como esos perros de las fábulas que señalan a dónde cayó la paloma. Son expertos para señalar dónde cayó la paloma, pero nunca se señalan ellos, ¿verdad? Uno le puede decir, bueno, está bien. Digamos que hay un grupo de gente que son hipócritas, pero yo le estoy predicando a usted. ¿Ok? Esa es una manera de volver la atención a él. Pero sí tiene un efecto. Cuando un creyente se cae en desobediencia, la Biblia dice que como manantial corrompido es un creyente que cae en pecado enfrente, como un manantial corrompido es el justo que cae en pecado delante de un no creyente, porque lo van a señalar a uno. Están esperando nada más. Están esperando que uno hable golpeado, que sea hiriente, para que lo pongan en la repisa de los demás. Es que vos sos igual a los demás. Y entonces más enojo, porque es cierto tras de eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene que uno tiene que pedirle a Dios que si la ira interna no ha desaparecido, hay que orar y ayunar porque es una obra de la carne. Y hay que brincarse la ofensa, no masticarla. Sí hay que agendarla, sí hay que conversarla para resolver, no para empeorar. Porque hay gente que se reúne para conversar, pero no es para resolver, sino es para todavía dejarla casi agonizando, ¿verdad? 3 cosas: dividir, distraer y desacreditar. No es tanto el problema que lo desacrediten a uno, pero desacreditamos el Evangelio. Ese es el problema. Que al que dejamos mal es al Señor. Ahora, el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Él nunca cayó en una trampa de esas, porque estaban esperando a ver, la Biblia lo dice en un montón de lugares, que los fariseos estaban viendo a ver si caía en algún error para caerle encima, y no les dio el gusto. Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces, ¿qué hago yo con la ofensa si es responsabilidad mía? Sugerencias. Yo sé que el Señor le va a poner a cada uno mucho más sugerencias. Estas son algunas. Algunas. Por ejemplo, tener siempre presente que estamos siendo observados y evaluados por Dios. Eso es acordarse a quién le estamos sirviendo. ¿De quién soy hijo yo? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Porque ofensas, dice el Señor, que siempre van a haber. No degradar ni insultar a la persona. Sí, no hace falta. La pelea, digamos, o el conflicto es el argumento, no es la persona. En todo caso, ¿verdad?
No gritar el volumen. Yo estoy hablando por micrófono, no para tener la razón, sino para que me escuchen los que están allá. Entonces, si yo tengo que gritar es porque el otro está muy lejos, no porque yo tenga la razón. Entonces, gritar o escribir en letras mayúsculas, que hay gente, ¿verdad?, que también a veces no es oral la discusión, sino que es a puro mensaje, y ponen en mayúscula. En mayúscula, alguna gente dice, no, es que yo no le estaba gritando, yo estaba haciendo énfasis. Mucha gente lo interpreta como gritar en un mensaje cuando le ponen las mayúsculas. Déjeme en paz, en mayúscula. Ok. No sacar las cuentas por cobrar, que eso es muy común, ¿verdad? Tener el facturero siempre listo. Si el Señor hiciera eso con nosotros, estamos fritos, ¿verdad? Cada vez que uno le falla a Dios y se hinca en el cuarto y el Señor, hoy fallé en esto y esto y esto, y el Señor responde, bueno, sí, pero acuérdese que desde que usted tenía 8 años hizo y me saca, ¿verdad?, los ampos de todos los pecados y las veces que yo le he fallado a Él. Eso lo hace Dios con nosotros. Él no lo hace con nosotros. Dios guarde lo hiciera con nosotros, porque ¿quién se salva? No, la Biblia dice que el Señor tiró nuestros pecados al fondo del mar. Pero hay gente que tiene, ¿verdad?, una memoria hasta fotogénica, fotográfica, de todo tipo para las ofensas. Se acuerdan de la fecha, de la gente que estaba a la par, de lo que le dijeron, de lo que dijo después, de todo se acuerdan como si fuera, ¿verdad? No hay que sacar el facturero, porque entonces el otro va a sacar el facturero porque todos hemos ofendido una o muchas veces, todos. Entonces es otra trampa, el sacar el facturero de las ofensas. Si uno saca el facturero, quiere decir que todo lo que está uno recordando no está cicatrizado. Cuando el Señor Jesús se le presentó a los discípulos, Él les enseñó cicatrices, no les enseñó las heridas abiertas, o sea, sangrando. Si a uno lo hieren, ¿verdad?, y ya el Señor sanó esa herida, ya es una cicatriz, y una cicatriz no duele, tanto que le dijo a Tomás, ¿verdad?, venga, aquí, toque. Ok, pero si a mí todavía me duele, es que no está la cicatriz, sino que todavía está ahí. Y una herida que no se trata se infecciona. Se infecciona. ¿Sí o no, don Aldo? Sí, se infecciona. Una herida que no se trata se infecciona. Se llena, ¿verdad?, de gérmenes y se infecta. Entonces, si a mí todavía me duele, no es que no me va a dejar de doler, no, es que yo le tengo que pedir a Dios de que si a mí me ofenden, no saque el facturero y que el Señor vaya haciendo lo que tenga que hacer con esa parte que todavía a mí me genera dolor. Nunca decir nunca o siempre. Es que usted siempre, es que usted nunca. No, eso no es cierto. Es parte de una discusión, ¿verdad?, donde ya nos metimos a batir barro. Cuando a uno le dicen usted siempre o usted nunca, no es cierto. Porque en todo caso, si fuera siempre o nunca, no tendríamos ni siquiera una relación de amistad de doble vía. Si uno siempre ofende, entonces no seríamos ni siquiera amigos, sino porque el mismo día que la conocí o lo conocí, lo ofendí y hasta ahí llegamos. Entonces no es cierto que nunca o siempre. No, hay que irse directamente a la ofensa y quedarse ahí y que la otra persona escuche y uno poder hablar en privado, en privado. O sea, no es en cualquier lugar. Mucha gente dice, bueno, pero es que la ofensa fue pública. Sí, pero entonces ¿usted qué va a hacer? Una reunión con toda la gente que estuvo presente para aclarar el punto. No, usted aclara con la persona que lo ofendió. Ahora, si la otra persona, ¿verdad?, Dios le pone en el corazón que tiene que aclarar públicamente lo que dijo, ¿es más elegante o no? Esa es la manera correcta, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Dice no autojustificarse en el enojo, porque eso es arrogancia y orgullo. Tiene que ver con no aflojar. No, es que yo tengo razón. Bueno, pero y si tienes razón, ¿eso qué? Está pegado en la amargura, en el odio, el rencor, y además de eso ya le quitó la palabra al hermano o a la hermana. ¿Y eso lo ve la gente nueva?
Gente que viene a una congregación y empieza a observar y preguntan, ¿y por qué es que? Entonces, ¿qué tiene que decir uno? ¿Por qué fulano no le habla a fulana? ¿Por qué? Es que son cosas que están, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo. Entonces una iglesia, ¿verdad? No tiene que tener esas condiciones. Una iglesia viva, donde el Espíritu de Dios se mueva libremente, no puede ser que alguien no le hable a otro. Y si hay resentimiento, incluso hacia el pastor o hacia los líderes, hay que sacar una reunión personal para poder conversar y arreglar el asunto. Para quitarle la habitación que ya Satanás tiene, ¿verdad? Porque le dimos campo. Aclarar personalmente, sí, no a través de terceros. No a través de terceros. Se aclara personalmente. No, es que dígale a fulano que yo lo siento mucho. No, hay que ir personalmente. Lo antes posible, una vez que los ánimos se calmen. Porque hay gente que enojado o enojada, es mejor que no diga nada, porque si no, se van a hacer más problemas. No ir a chismear ni difamar a las personas. Eso es muy importante, porque uno es muy dado, ¿verdad?, a contar, ¿verdad? Más cuando lo ven a uno en otro lugar. ¿Y por qué viene así? Viene como, ¿verdad? Entonces uno cae en otro error, que es empezar a hablar, ¿verdad?, de lo que pasó aquí, donde no está el presente. Entonces ya empieza uno, ¿verdad?, a prenderle todo el fuego y meterle leña, carbón, paja y chispa al fuego. No, es que tuve un inconveniente. Eso es todo. No, yo hablo con la persona directamente y con el Señor primeramente, para que Él me ayude a que ya no sienta yo esto tan feo que se siente en el corazón, que es como un fuego, es como una llama, ¿verdad?, de la ira. Eso es enojo. Perdonar inmediatamente, sí. ¿Qué pasa si la ofensa que le hacen a uno es el día del arrebatamiento? Es una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, no tiene respuesta. Pero ¿qué pasa? Satanás no es un ser estúpido, es un ser astuto. No tiene la sabiduría de Dios, pero tiene miles de años de poner trampas. Ahora, el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo? ¿Al principio del ministerio de Jesús o cercana a la crucifixión? Cercana a la crucifixión, porque lo pudo haber pedido antes, ¿verdad? Pero hasta el Señor ya lo sabía. Ya el Señor sabía y le dice a Pedro, ¿verdad?, que Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Y qué fue lo que hizo con Pedro? Satanás lo expuso a una condición donde Pedro vio al Señor Jesús preso y él de una vez, por miedo, se quita y lo niega 3 veces. Eso fue el zarandeo que le hizo Satanás a Pedro enfrente de Jesús. Ahora, ¿por qué lo dejó cerca? El zarandeo de la crucifixión. Porque ese era el momento de atacar al Señor, si ya él no pudo, ¿verdad? Después de que se bautizó, él llegó y hizo los 3 intentos que salen en la Escritura, en Lucas 4, donde él le ofrece 3 cosas y Jesús le dice, escrito está, 3 veces, ¿verdad? Cosa que el Señor un día de estos puso el ejemplo de lo que pasó en Génesis 3 y lo que pasó con el Señor Jesús. En Génesis 3, Adán y Eva, ¿verdad?, no tuvieron el dominio propio que tuvo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad?, que el Señor no cayó en la trampa. Pero estas son sugerencias. Ok, ahí faltan sugerencias. Por ejemplo, la Biblia no dice que yo tengo que enterrar a la persona como si fuera invisible. Aplicarle la ley, ¿cómo es? La del hielo o la ley fría. No, eso no es lo que dice la Biblia. Primero dice en Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice ninguna. Ninguna es 0. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si yo voy a responder algo que no edifica y que destruye, entonces no voy a responder. Porque hay gente, ¿verdad?, que cuando está enojada exige la respuesta. Pero dígame, contésteme, dígame, contésteme. No. Porque no, ahora no, después le contesto, o después hablamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque el enemigo no es tonto, sabe que cuando uno está enojado, uno saca la escopeta y dispara para donde no es.
Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que los pleitos, las enemistades, los resentimientos, la ira, el odio, la amargura, el enojo, la gritería, aquí dice gritos, maldecir, y el apóstol todavía cierra el portillo poniendo toda malicia, ahí cabe todo lo demás que no está en la lista. Deseos de vengarse, de sacarse el clavo, de dejar mal a la persona que lo ofendió, de que a la vuelta cae, ¿verdad? No, ahí dice que todo eso hay que dejarlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, y también pone el ejemplo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él siempre se pone de ejemplo, porque Él sí lo pudo hacer. Ahora, ¿qué me quita a mí el llegar a pedirle perdón a una persona? Si uno lo analiza, nada. Nada. ¿Verdad? Si uno lo analiza y le va quitando argumentos, es un orgullo herido. Una vez yo fui a una misión donde estaba madre e hijo, ya un muchacho de unos 27 años. Y hubo una discusión entre madre e hijo por un tema de resentimiento mutuo. Y yo me acuerdo que el muchacho me dijo a mí, es que yo nunca voy a perdonar a mi mamá hasta que no la vea hincada enfrente de mí pidiéndome perdón. Enfrente de la mamá. Entonces ya la mamá, ¿verdad? Por supuesto le dijo que eso nunca iba a suceder. Entonces yo le dije, bueno, ya, primero paremos esto. Yo voy con los dos. O sea, yo voy con usted y yo voy con usted. Yo no voy con ningún, o sea, no voy de ningún lado, voy con los dos. Entonces yo le decía al muchacho que cuando él ha visto que alguien le pida perdón a otro hincado de rodillas, ¿verdad? Entonces yo le dije que eso lo primero tenía que hacer él con el Señor, primero con Dios, el que se tenía que hincar delante es él, pero perdonar hasta que vea a alguien humillarse, eso no es bíblico. En todo caso, mejor que la mate. De sí, ¿verdad? Si lo que quiere es que sufra, mátela. No, ese es el diablo hablando. Ese no es el perdón que viene en la Biblia. Aquí uno tiene que ver a la otra persona arrastrándose, ¿verdad? Para que yo tenga misericordia. No, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona ni siquiera acepta que me ofendió? Y más bien le pone más. Entonces ahí el perdón es obligatorio, porque entonces la amargura la voy a cargar yo. No, si la otra persona no quiere pedir perdón, yo no puedo obligar a nadie a pedirme perdón. ¿Acaso Dios lo hace con el ser humano? Dios no obliga a nadie a pedirle perdón. Él sugiere, ¿verdad? Él pone la bendición y la maldición, pero Él no obliga a nadie. Si a mí me ofende un creyente o una persona que no es creyente, la responsabilidad inmediata es perdonar. Sacar una cita para poner y tratar de aclarar. Aclarar es por lo menos decirle lo que usted dijo ese día me hirió. Eso es todo. Yo no le estoy diciendo que se arrastre o que me pida perdón, nada más le estoy diciendo que me dolió. Eso es lo que dice la Biblia. En el primer versículo lo leímos, ¿verdad? Lo leímos. Hay que decirlo, no quedárselo aquí. Finalmente, la Biblia dice que hay un salmo y eso es una oración. Eso es una oración. Que Dios le diga a uno, que lo examine y que lo pruebe a uno, y que si uno está en un camino de perversidad, que lo vuelva a encarrilar. No podemos nosotros vivir ofendidos siempre, y en el caso de un creyente, ofenderse fácilmente va en contra de la doctrina, porque el Señor Jesús recibió agravios y ofensas, y nosotros lo vamos a recibir. En los lugares de trabajo, y eso es una pregunta. Hemos visto este año el tema del ambiente laboral mucho más hostil, posiblemente. Gente más iracunda, gente que no se le puede decir nada porque reacciona muy agresiva, gente triste, deprimida, enferma emocionalmente, mucha gente enferma emocionalmente, porque la Biblia dice, mientras callé se enfermaron mis huesos. Entonces, cuando uno tiene algo en el corazón que no ha sacado, llámese rencor, resentimiento, ira o lo que sea, el cuerpo se enferma. Y el Señor ponía un ejemplo, que es que la cabeza es como la luz de la ambulancia y el herido va en el corazón.
porque en algún momento la cabeza empieza a fallar, cosa que lo vemos, ¿verdad? Vemos gente que tiene problemas para dormir, problemas, ¿verdad?, emocionales, mentales y un montón de cosas. Y es que es un principio bíblico. Dice que mientras callé, se enfermaron mis huesos. Por eso es que el Señor hoy nos pone, ¿verdad? Primero, ¿nos van a ofender? Sí, es inevitable. ¿Van a ir subiendo la intensidad de las ofensas? Sí, es bíblico. Va a haber persecución en algún momento. Y la hay. Con solo el hecho de ser un creyente en una oficina, ¿verdad?, y no participar de lo que hacen los impíos, ya eso es suficiente para que todo el mundo espiritual, ¿verdad?, esté encima de uno, encima de uno, encima de uno. ¿Para qué? Para ponerlo a uno en esa condición, meterlo en una trampa, donde incluso uno llega a la casa y se siente tan herido y tan resentido que mejor se duerme sin orar. Y el otro día tampoco, y el otro día tampoco, es una trampa. Entonces no hay que meter al Señor, ¿verdad? No hay que meter al Señor en la misma gaveta. Más bien hay que buscarlo a Él, porque lo que Satanás quiere es que yo sea desleal con Él, así como están siendo desleal conmigo. Y eso, ya para finalizar, recuerda una ley espiritual que dice en Colosenses 3, 23, 25, este es muy importante. Cuando una persona hiere a un hijo o una hija de Dios, Dios va a hacer que le hagan lo mismo. Repito, cuando una persona hiere a un hijo o una hija de Dios, ya sea de palabra o de hecho o de agravio o de calumnia o de chisme o de malinformar o lo que sea, se genera una cuenta por cobrar que está en Colosenses 3, del 23 al 25. Lo voy a leer, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto no tiene anexo, no dice dependiendo de cómo me traten. O sea, hay que hacerlo todo en excelencia. Ok. Ahora, ¿eso va a generar envidia? Sí, está en Eclesiastés. Lo escribió Salomón. Dice que él entendió que toda obra hecha con excelencia va a generar la envidia de los hombres. Eso viene. Ok. Entonces, despreocupémonos de la envidia porque viene. Después dice, sabiendo de que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Y qué dice el versículo 25? Que es el que hay que subrayar. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahí lo dice. Si una persona trata mal a un hijo o una hija de Dios y la otra persona se comporta como la Biblia dice que hay que comportarse, ¿verdad? Que es no maldecir, no gritar, en todo caso, ¿verdad? Tratar de rescatar la relación y no se puede o no se pudo, esa persona va a recibir exactamente lo mismo que hizo, pero en mayor grado. Y eso yo lo he visto. Yo lo he visto en la vida cotidiana y se lo he comentado a doña Jamie, lo hemos visto. Porque el Señor, la palabra de Él la cumple. Entonces, yo he visto cómo hay gente que le ha levantado la voz innecesariamente para humillar a otra persona en público. Y bueno, es un evento incómodo, ¿verdad? Porque es incómodo ver eso. Entonces lo que mucha gente hace es que trata de disimular y pasar por alto la ofensa cambiando de tema, pero fue incómodo. Y a las semanas, a veces a los días, esa persona en otro lugar público, a veces hasta fuera del país, a veces en congresos, les hacen un escándalo público, donde la humillación que reciben no solo es con más participantes, ¿verdad?, sino que con más intensidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. O sea, lo mismo que hizo lo va a recibir.
Ahora, ¿quién es el que decide con qué intensidad va a recibir lo mismo? Él. Y si a él le place que sea en un lugar donde hay más gente, para que lo avergüencen o la avergüencen, él lo va a hacer. Y va a poner en la mente de esa persona el por qué está pasando por eso. Le va a poner en la mente lo que hizo con la otra persona. ¿Okay? Entonces, porque el Señor es justo. Entonces, eso lo comparto como un testimonio que yo lo he visto operando en la vida cotidiana. Si uno hace algo que no le gusta que le hagan, siendo uno hijo de Dios, el otro siendo impío o creyente, se saca, ¿verdad?, un problema con nuestro Padre y le van a hacer lo mismo, pero en mayor grado. Lo vemos con el rey David. Por ejemplo, el rey David, ¿verdad?, se metió con Betsabé, supuestamente, secretamente, supuestamente. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Qué le dijo Natán cuando lo llegó a confrontar? Que por haberlo hecho él secretamente, ¿verdad?, lo que le iban a hacer a él, lo iban a hacer públicamente. ¿Y con quién lo hizo? Con Absalón. Absalón durmió con las 10 concubinas de día en una carpa enfrente de todo Jerusalén. Entonces, ¿se cumple o no? Y es el rey David, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado. Cuando uno habla, ¿verdad?, y ha ofendido a alguien, uno lo puede ver, porque también uno puede ver el semblante de la persona. ¿Verdad? Hay gente que no va a decir nada, pero le cambia el semblante. Se pone triste, se pone serio, ¿verdad? Y bueno, si uno tiene el defecto de que se ofende fácilmente, hay que pedirle a Dios de que nos haga más fuertes, que nos dé una piel, por decirlo así, más fuerte, para que el corazón esté más liviano. Sin resentimiento, sin rencor, ¿verdad?, hacia ninguna persona. Incluso si la persona ya falleció. Nos ha tocado, ¿verdad?, ir a orar por señores que ya están agonizando o señoras, y muchas veces el Señor lo que recuerda es que tiene que perdonar todo agravio de gente viva o muerta. No importa que ya la persona que hizo el agravio se haya muerto, tiene que perdonar, porque la Biblia dice que si uno no perdona, el Padre no lo perdona a uno. Ahí no dice que si está viva o muerta. Ahora, obviamente, una persona que ya murió, yo no le puedo pedir perdón. Pero si está viva, porque esa es otra. Hay gente en agonía que Dios le pone, pida perdón. Y como usted, si no puedo moverme, pues está el teléfono, llámelos por teléfono. Llame. Y hay gente que lo hace, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que uno ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y eso es una atadura, el no perdonar, gente viva o muerta. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje que el Señor nos da para el día de hoy. En el libro de Santiago, ¿verdad?, hay una advertencia que Santiago dice, Santiago 1, el 19 al 23, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice que uno tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para enojarse. Y dice, ¿por qué? Porque cuando uno está enojado, dice que no le puede agradar a Dios. Entonces, mejor no decir nada. Si uno no puede decir algo que va a edificar, mejor no decir nada. Y después dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aquí está diciendo, pero háganlo, porque nos cuesta. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta, sin excepción. Aquí tengo un versículo también donde Santiago, ¿verdad?, dice en Santiago 3, del 1 al 2 en la traducción lenguaje actual, lo pueden leer ahí en la Reina Valera. Santiago 3 del 1 al 2 es cuando habla de la lengua. Dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás.
Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Qué entiende uno cuando lee eso? Porque uno lo puede leer de abajo para arriba. De abajo para arriba lo que dice ahí es que si uno no domina la lengua y no se puede dominar a sí mismo, cuando está enojado, no debería ser maestro de la palabra. Es una advertencia. Lo voy a repetir. Santiago 3, del 1 al 2. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Empieza con una advertencia. Y es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si una persona enseña una cosa y hace otra, eso es ser un hipócrita. Entonces, quiere decir que el primero que tiene que corregir es el que quiere enseñar o servirle a Dios con la enseñanza. Y cuando uno lo ve de esa manera, ¿verdad? Y sabiendo que uno lo está observando, el mundo espiritual y la gente física, pues tenemos una nube de testigos, ¿verdad? Tenemos ángeles escogidos de Dios alrededor nuestro, está en la Biblia, pero también está todo el reino de las tinieblas observando, a ver cómo reacciona fulano, mengano cuando lo, ¿verdad? Y ahí es donde viene que la Biblia dice que un creyente maduro es el que es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. El Señor ponía hoy en la mañana, ¿verdad? Lo decía doña Jimmy ahora que estábamos orando, que eran como espinillas en la cara de un adolescente. Está hablando como una congregación que va creciendo, pero vamos pasando por una etapa, ¿verdad?, de crecimiento, donde eso es como quitarse el acné o las espinillas. Esto, el tema, ¿verdad?, de ser fácilmente resentido, o ofenderse fácilmente, o guardar rencor, eso ya el Señor no lo quiere. Y si hay problemas o malos entendidos, ¿verdad? ¿Por qué hago así? Porque puede ser que no sea un malentendido, sino un ataque directo de alguien que esté acostumbrado, ¿verdad?, a meter la espina. Hay que aclararlo y hablar. Vea, lo que usted dijo aquel día me ofendió y no me gustó. De ahí le toca a la otra persona. Porque no es solo comunicarle y decirle, pero ya yo perdono. Y si reacciona de lo que sea que reaccione, ya yo hice lo que está en la Biblia. Y si fui el que ofendí, todavía más, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que si hay alguien que está enojado conmigo y yo traigo una ofrenda, que deje eso ahí y vaya a arreglar el que está enojado conmigo y después venga a dar la ofrenda. Bueno, vamos a orar juntos. Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios, porque si el Señor está dándonos este mensaje en este sábado, es porque está cerca el taller, ¿verdad?, de desenmascarando el espíritu de Jezabel. Venimos tocando ocultismo. Y la falta de perdón es un derecho legal que tiene el enemigo para no salir de la vida de una persona. Entonces el Señor lo manda hoy, que es 15, viene la próxima presencial que es 30, ¿verdad? 29 y el taller el 30. Porque si hay falta de perdón o hay rencor o hay amargura, lo que vayamos a echar fuera ese día no va a salir porque tiene un espacio adentro, que fue lo que leímos ahora. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has dado el ejemplo en todo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, porque si hoy nos estás recordando, Señor, que es imposible que no hayan ofensas, Señor, es porque las vamos a recibir de ahora en adelante con más frecuencia y con mayor nivel de agravio, Señor, porque es parte de lo que dice la palabra, Señor, que en los postreros días va a venir persecución y aborrecimiento, Señor, que lo vemos hacia nosotros, tus hijos, hacia tu iglesia, Señor, y que vamos a recibir ataques de todo tipo. Ayúdanos, Padre del cielo, a tener el corazón en el lugar correcto, porque la Biblia dice, Señor, que el corazón está como en un cofre. Dice el proverbio que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
y que el corazón, Señor, esté en ese cofre donde nadie lo pueda dañar. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón del ser humano es para ti, Señor, porque ahí nadie lo puede dañar. Ayúdanos, Señor, a no ser rencorosos, a quitar, Señor, toda ira interna, Padre del cielo. Decías hace unos días que la ira tiene que ver con expectativas no cumplidas, Padre Santo. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ordenes la mente y el corazón, las emociones. Cuando hay expectativas, Señor, que nosotros esperábamos o pensábamos, Señor, o nos habíamos creado en nuestra mente, y que los planes tuyos, Señor, van por otro lugar, Señor, por otra dirección, donde tú sabes que es lo mejor para cada uno de nosotros, para que todos lleguemos a la salvación y la eternidad. Quita de nosotros, Señor, esa ira por expectativas no cumplidas, ya sea, Padre del cielo, en asuntos personales, académicos, financieros, planes de vida, matrimonios, relaciones, lo que sea, Padre de Santo, lo que sea. Ayúdanos, Padre del cielo, a estar contentos y gozosos con lo que tenemos y no, Señor, a estar maquinando siempre en lo que no tenemos o lo que nos falta, o lo que podríamos tener o en lo que tienen otros que no te sirven y que no te obedecen. Quita de nosotros, Señor, toda amargura, toda contienda, todo, Señor, lo que no viene de ti. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón limpio delante de ti. Venimos hoy en el nombre de Jesús renunciando a todo rencor, a toda ira oculta, Señor, a todo resentimiento, a todo lo que nos tiene atrapados, Padre, estancados para no crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que Satanás, Señor, no divida la congregación, que no divida, Señor, las relaciones entre hermanos y hermanas, entre esposos y esposas, Padre del cielo, del ministerio. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que a través de la ofensa, Satanás no nos distraiga, Señor, desviándonos del camino, centrándonos en nosotros mismos y en lo que me hicieron a mí, y no, Señor, en lo que tú pagaste por nosotros. Te pedimos también, Padre del cielo, que nos ayudes a guardar el testimonio, que es, Padre del cielo, lo que ve la gente que no te conoce en nosotros. Que no tengan, Señor, ninguna ocasión de vituperar, dice la Escritura, de hablar mal, Señor, del Evangelio, por responsabilidad o culpa de nosotros, por no tener dominio propio y no tener, Señor, prudencia a la hora de abrir la boca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, también ayúdanos, Señor, a tener una actitud correcta delante de los impíos, Padre, para que también ellos sientan, Padre Santo, el amor tuyo a través de nuestros gestos y nuestras palabras, Padre Santo, sin hacer prejuicios. Te pedimos todo eso, Padre del cielo, porque aunque para el hombre sea imposible, la Biblia dice que para ti no hay nada imposible. Así lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente, si en la congregación, Señor, o gente que nos está escuchando en las redes sociales que tiene en este momento, que el corazón le pone, Señor, que tiene que restaurar o reconciliar su relación con alguna persona o con personas, Señor, que hagamos caso, Señor, a esa manera en que tú tienes, Señor, de llamarnos la atención. La Biblia dice que si el corazón no nos reprende, mayor confianza tenemos en ti, Señor. Y si el corazón nos reprende, hay que hacer caso, Señor, de pedir perdón o también hablar con la persona que nos ha ofendido para que eso se desate aquí, Señor, en la tierra y se desate también en el cielo, para que no se estanquen, Señor, las bendiciones ni para la persona ni para uno. Así lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de los que estaban conectados en YouTube. Muchas gracias, bendiciones y que Dios los acompañe en esta semana que inicia. Bendiciones.